La punción lumbar es un procedimiento diagnóstico utilizado para extraer líquido cefalorraquídeo de la médula espinal. Este procedimiento debe realizarse siempre en perfectas condiciones de asexia y básicamente consiste en la introducción de un trocar específico para punción lumbar entre las vértebras L3 y L4 y así poder llegar al canal raquídeo. Respecto a las indicaciones, la mayor utilidad básicamente reside en el examen del líquido cefalorraquídeo para diagnóstico de 4 grupos de entidades. La primera son las enfermedades infecciosas, básicamente infección del sistema nervioso central, como la meningitis, encefalitis, etc. Para la sospecha de hemorragia subaranoidea, ya sea sin focalidad y tomografía computarizada craneal normal, para la meningitis carcinomatosa y para enfermedades desmielinizantes. Otras indicaciones son la administración intratecal de agentes para el diagnóstico como contraste o tratamiento como fármacos. Bien, dentro de las contraindicaciones para la punción lumbar tenemos de dos tipos, las absolutas y las relativas. Dentro de los absolutos se encuentra la asexis focal en el lugar de punción, así como también hallazgos de aumento de la presión intracraneal, ya sea por lesiones ocupantes del espacio, así como algún tumor o algún acceso. Así como también la punción lumbar debe diferirse en aquellos casos en los cuales el paciente se encuentre con las vías aéreas inestables o que se encuentre hipotenso, o también considerar algún estatus epiléptico. Dentro de las contraindicaciones relativas se encuentran las alteraciones de la coagulación y aquellos hallazgos en los cuales exista sospecha de compresión medular espinal. Ahora, en cuanto a los materiales a usar, debemos determinar que hay aquellos materiales que van a ser necesarios para la preparación de la piel y aquellos para el momento de la punción. En cuanto a la preparación de la piel, importante tener lo que son paños fenestrados, así como también materiales estériles en cuanto a los guantes, las mascarillas y apósitos estériles, así como también la solución antiséptica y el apósito oclusivo. En cuanto a los materiales para la punción, se determinan el anestésico local como lidocaína, así como también jeringas de 10 mililitros y también considerar el trocar para la punción lumbar y también los tubos para recolectar las muestras. Bien, vamos a realizar lo que es el procedimiento de punción lumbar. Primero lo que vamos a hacer es informarle al paciente la prueba y obtener su consentimiento informado. Vamos a realizar también lo que es la asepsia, vamos a utilizar mascarillas y guantes, vamos a preparar lo que es la piel y colocar el campo estéril en el sitio de punción. Como podemos apreciar en la imagen, se va a realizar en lo que es la línea media y la punción va a ser entre la L3 y la L4 o también puede ser entre la L4 y la L5, ¿no? Que viene a ser esta cresta ilíaca que queda a nivel pues, de la apófisis espinosa de la L4. Luego lo que se va a realizar es infiltrar anestesia local, hacer un pequeño jabón en la piel y el tejido celular subcutáneo, ¿no? Con una aguja calibre ya sea de 25, o también infiltrar con lidocaína al 1%, el área intervertebral con el aguja calibre 22, ¿no? A mitad de la distancia entre las dos vértebras que se haya podido elegir, inyectando aproximadamente de 3 centímetros cúbicos. Luego vamos a introducir lo que es el trocar de la punción en el tejido subcutáneo. Aquí normalmente lo que se va a hacer es que se introduce el punto medio entre la apófisis espinosa. Luego vamos a avanzar el trocar hasta dentro del espacio subaracnoideo, ¿no? Aquí, bueno, más que todo se va a introducir el trocar calibre de 20 con bisel paralelo al eje vertebral. El paciente, cuando tenemos un paciente ya sea artrítico u obeso, también vamos a utilizar lo que es un trocar calibre de 18, ¿no? Y bueno, los puntos de referencia que se encuentran más rápidamente con agujeros mayores. También acá tiene que ver lo que es el ángulo de la aguja, ya sea a 10 grados del plano horizontal, y luego vamos a avanzar lentamente hasta que se produzca un pequeño chasquido o una disminución brusca de la resistencia, cuando el trocar atraviese el ligamento amarillo, ¿no? Y ahí vamos a llegar a ese punto
con una profundidad de 4 centímetros, ¿no? En este caso en el adulto, hasta que produzca una expulsión de líquido cefalorraquídeo. Luego vamos a retirar el fiador y avanzar al intervalo de 2 milímetros a 2 milímetros hasta lograr la salida de lo que viene a ser el líquido cefalorraquídeo. Producirse una segunda sensación cuando el trocar pase a través de la dura madre, ¿no? 1 milímetro después ya que se alcanza el fondo del saco dural, ¿no? Luego, si el paciente también está en decúbito lateral, debe enderezar lo que son las piernas y el cuello, medir también lo que es la presión de apertura y conectar las válvulas de llave en 3 pasos, ¿no? El manómetro. Luego también el valor normal de la presión de la apertura para el líquido cefalorraquídeo, entre 70 a 180, ¿no? Probar también que no existe bloqueos espinales mediante la realización de las maniobras, ¿no? En ambos casos también subir la presión y recoger también lo que viene a ser el líquido cefalorraquídeo, obtener las 3 muestras separadas, ¿no? 5 centímetros cúbicos cada una, ¿no? Para hacer lo que es el recuento celular, la determinación de las proteínas, glucosa, serología, los exámenes bacteriológicos y cultivos, ¿no? Y también antibiogramas y todos esos estudios especiales que se requieren. También hay que medir lo que es la presión final, retirar lo que es el trocar con el guiador puesto y presionar suavemente en lo que es la zona de la punción con compresa estéril, ¿no? Aplicar el apósito y bueno, aconsejar al paciente también que permanezca en decúbito supino durante las 12 o 24 horas. La complicación más frecuente de la punción lumbar es la cefalea, pero esta condición se puede disminuir utilizando trócares de pequeño diámetro e incluso colocando al paciente en una posición de cúbito prono con una adecuada hidratación. En las complicaciones menos habituales e incluso transitorias se encuentran lo que es el dolor lumbar. También el paciente puede presentar parestesias de los miembros inferiores e incluso parálisis de sexto par craneal. En las complicaciones graves, el paciente puede presentar una hemorragia, pero la más grave es la herniación cerebral o el enclavamiento amigdalar. Esta condición puede ser mortal, pero por lo general su frecuencia es muy baja. Si es que el paciente llega a presentar esta complicación, tenemos que ponerlo en una posición de Trendelenburg y administrar mannitol intravenoso con una dosis de 250 al 20% e inmediatamente se tiene que hacer el traslado del paciente al servicio de neurología. Bueno, yo les voy a hablar sobre los consejos que tienden a hacer en pacientes ya para realizar una punción lumbar, ¿no? Vamos a ver que esta punción lumbar es un procedimiento sobre todo que se realiza de una manera ambulatoria, de manera que el paciente no va a tener ingreso hospitalario, ya sea o va a requerir ya si el estado clínico del paciente lo requiere. Vamos a sobre todo ver o es recomendable que acudir a este procedimiento con otra persona, ya que suele sugerir leves síntomas y bueno, para que esté más tranquila, ¿no? Tras su realización de este procedimiento. Es un procedimiento sobre todo rápido, en donde el paciente debe estar sobre todo mente tranquila. Tras la realización de estos procedimientos, el paciente va a sentir un suave pinchazo cuando coloquen la anestesia local y debe permanecer muy quieto, ¿no? Una vez también finalizado este procedimiento, el paciente debe estar tranquilo y debe estar sobre todo, debe tener reposo, ya sea tumbado o de 1 a 2 horas y debe beber abundante líquido, ¿no? No podrá hacer diferentes actividades, puede estar tranquilo, no podrá hacer actividades domésticas o manejar, ¿no? Todos estos procedimientos se saben, son procedimientos invasivos que en la mayoría de personas tienen extrañas complicaciones, ¿no? En pacientes sobre todo estas complicaciones pueden ser muy leves, ¿no?
si tienen signos de algunas de estas complicaciones, el paciente debe ir a los centros de salud más cercanos, incluso a los hospitales, de acuerdo a estos síntomas, ¿no? Si tiene dolor tras la realización de esta punción lumbar, después ya de tomar algún analgésico, sobre todo si siente hormigueo, si siente sangrado en el lugar de la punción lumbar, si ve que hay una salida de líquido de cefalorraquídeo, o si produce algunas infecciones tanto locales como fiebre o inflamación, y bueno, el dolor incontrolable, ¿no? Después de tomar algún analgésico sobre todo, y algunas alteraciones neurológicas. Bueno, sobre todo vamos a llegar a la conclusión de esta punción lumbar, que este es un procedimiento sobre todo muy frecuente y útil, que se da en el área de neurología, ¿no? Se puede realizar de una manera muy práctica, de una manera muy sencilla, si el personal tiene sus contraindicaciones e indicaciones precisas, ¿no? Para un buen éxito de este procedimiento, sobre todo, debemos tener una correcta técnica durante, antes y después de este procedimiento, sobre todo, ¿no? Vamos a ver que el riesgo potencial, ya sea de una mala técnica, va a depender del conocimiento que tenga el personal de salud, ¿no? De acuerdo a sus complicaciones y contraindicaciones. Vamos a ver sobre todo también que debemos valorar otras técnicas precisas que nos ayuden a mejorar, ¿no? Y bueno, vamos a identificar sobre todo que este procedimiento deberá de ser de una manera muy tranquila y debemos de tener las complicaciones precisas, ¿no? Gracias.